Buenos días a todos y bienvenidos al primer Encuentro Surcos, una iniciativa que nace con muchísima ilusión por parte de Castilla y León Televisión. Estrenamos este formato, este punto de encuentro, y lo hacemos en este hotel, en el Hotel El Montico, en la localidad de Tordesillas, en Valladolid. Os damos las gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí y también gracias a todos los espectadores que nos siguen a través de las cámaras de las 7 de Castilla y León Televisión. En este foro vamos a poner encima de la mesa temas que realmente importan. Lo haremos con rigor, pero desde la cercanía, con un enfoque divulgativo, distendido y comprensible para todos, porque entendemos que el sector agrario y con él la alimentación, el medio rural y la salud no es solo cosa de agricultores o de científicos, es cosa de todos. El sector agrario, tan ligado a nuestras raíces y al desarrollo de nuestros pueblos, atraviesa un momento clave. La innovación tecnológica, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático ya no son el futuro, son el presente. Y es precisamente en este presente donde se hace necesario tender puentes entre tradición y ciencia, entre el campo y el laboratorio, entre lo que se produce y lo que finalmente llega a nuestras mesas. Bajo el título La ciencia al servicio de las producciones agrarias y la salud humana, vamos a profundizar en uno de los grandes retos de nuestro tiempo: cómo producir alimentos de calidad, seguros y sostenibles, sin dejar de lado la salud de quienes lo consumen. Hablaremos de cómo la ciencia y la innovación están transformando la forma en la que cultivamos, producimos y comemos. Y también desmontaremos algunos de esos mitos que, lejos de protegernos, nos alejan de los verdaderos avances del conocimiento, porque hay mucho ruido, hay muchas dudas y a veces mucho desconocimiento. Pero hoy aquí tenemos la oportunidad de escuchar voces autorizadas, con datos, con experiencia y con criterio, y estamos seguros de que las ideas que van a surgir en este encuentro no les van a dejar indiferentes. Y ahora ya sí, para inaugurar oficialmente esta jornada, quiero invitar al escenario a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. Le damos un aplauso. Buenos días a todos, asistentes, representantes del sector agrario, autoridades, su delegado de Gobierno, compañeros de la Junta de Castilla y León, diputados provinciales y especialmente a Televisión Castilla y León, a Jorge Losada, a Cristina Carro por conducir este programa y, por supuesto, a los que vais a ser hoy protagonistas de esta mesa. Muchas gracias. Es un placer acompañaros en esta primera edición de los Encuentros Surcos, una magnífica iniciativa de Castilla y León Televisión que, a través de su programa agrario de referencia, conocido aquí en Castilla y León y fuera de nuestras fronteras, ha sabido consolidar un espacio de diálogo entre el sector y la sociedad. Es un honor contar con la presencia hoy aquí de José Miguel Mulet, investigador, divulgador y firme defensor de la evidencia científica como base de todas las decisiones. Su intervención de hoy, la ciencia al servicio de las producciones agrarias y la salud humana, estoy segura que es un fiel reflejo de cómo la ciencia contribuye a una agricultura y a una producción de alimentos más eficiente y segura para el conjunto de la sociedad. Estamos en un contexto de grandes desafíos, donde no hay otra alternativa posible que no pase por la ciencia, la innovación y la tecnología. Por ello, desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando en distintas líneas de trabajo. Contamos con una red integral de centros tecnológicos agrarios y agroalimentarios dirigidos a la investigación aplicada, la experimentación y la transferencia tecnológica que estoy convencida que vosotros conocéis. Ponemos a disposición del sector instalaciones punteras en agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y biotecnología, desde la finca experimental de Zamadueñas hasta las estaciones tecnológicas de la carne, la leche o la enológica, por citar algunas. Y en solo 3 años hemos promovido 280 actuaciones de I+D+I con 375 colaboraciones con empresas, universidades, centros públicos y hemos financiado proyectos que van desde el uso de inteligencia artificial en viticultura hasta la mejora genética de cultivos para que sean más resistentes, por citar solo algunos de ellos. Apostamos, evidentemente, por el relevo generacional y el talento joven, con programas de doctorados industriales, prácticas en nuestros centros y convocatorias específicas que fomentan la incorporación de personal científico a nuestras instalaciones.
Estamos convencidos de que la competitividad del sector agroalimentario pasa por integrar ciencia, sostenibilidad y salud pública. Y en este marco defendemos un modelo de innovación colaborativo, donde las decisiones se tomen desde el rigor técnico, no desde el dogma ideológico. En este sentido, figuras como José Miguel Mulet, que hoy nos acompaña, resultan fundamentales para desmontar mitos, combatir el alarmismo y devolver a la ciencia el lugar que le corresponde, el de generar progreso, bienestar y futuro para nuestro medio rural. Gracias, profesor Mulet. Y gracias a todos ustedes por participar hoy aquí en este nuevo espacio de diálogo y de debate que nos proponen desde Castilla y León Televisión. Os deseo muchos éxitos, muchos más a vuestra larga lista. Siento enormemente no poderos acompañar a lo largo de esta jornada. Va a estar aquí con vosotros Rubén, director de producción agrícola y ganadera, y no poder escuchar todo lo que aquí se debatirá, que estoy convencida que Rubén me informará con posterioridad. Pero precisamente hoy acudo con un acto junto con el presidente de la Junta de Castilla y León para poner encima de la mesa medidas de apoyo al sector agrario de la comunidad. Muchas gracias, espero que disfrutéis de esta jornada y que sea muy fructífera y que la ciencia nos ayude a todos a hacer un sector cada vez más competitivo. Gracias. Damos las gracias a la consejera por sus palabras y también por haber hecho un hueco en su agenda para poder acompañarnos estos minutos. Vamos a continuar y antes de dar paso al ponente les voy a explicar en lo que va a consistir la mañana. Se va a dividir en dos bloques. El primero de ellos estará protagonizado por José Miguel Mulet. Él es investigador científico, experto en biotecnología, escritor de libros de gran éxito en nuestro país y responsable de titulares tan curiosos como el que afirma que detrás de un tomate hay más ciencia que detrás de un iPhone, o la afirmación de que hoy queremos vivir con todos los avances del siglo XXI, pero que la comida se haga como en la Edad Media. Él será el protagonista de la mañana, el protagonista de esta jornada, y una vez que termine su ponencia daremos paso a una mesa redonda donde 4 ponentes se encargarán de aportar su punto de vista sobre precisamente este tema: ciencia, producción de alimentos y salud. Y ahora ya sí, sin más, voy a dar paso a José Miguel Mulet para que haga su ponencia. Le damos un fuerte aplauso a él. Vamos a hablar de cómo la ciencia sirve para hacer eso que estáis ahora mismo haciendo la mayoría: comer. Vivimos en una sociedad que tenemos el privilegio de poder comer todos los días, la mayoría de nosotros, pero eso no ha sido lo más normal para la especie humana a lo largo de la historia. Para llegar a la situación que tenemos ahora y a la seguridad alimentaria que tenemos, han hecho falta 3 revoluciones. La primera revolución, lo que se llamó la primera revolución verde, ocurrió hace ya unos 10.000 años, aunque fue una cosa que no ocurrió de un día para otro, y fue lo que se conoce como el paso del Paleolítico al Neolítico. Fue cuando se inventa la agricultura, se empiezan a domesticar las principales plantas y básicamente pasamos de ser cazadores-recolectores a vivir principalmente de semillas, de cereales. En 10.000 años, básicamente el alimento han sido semillas. ¿Por qué? Porque son fáciles de conservar, fáciles de transportar, no se hacen malas, etc. Claro, esta revolución verde, que ocurrió hace mucho tiempo, ha dado forma a casi todo lo que comemos ahora. Hombre, vengo de Valencia, tengo que hablaros de naranjas. Las naranjas se inventaron o vienen de una planta nativa de China. De 4 variedades ancestrales sale toda la diversidad de cítricos que tenéis en la actualidad. De hecho, llegan bastante tarde al Mediterráneo. Y llegan tan tarde, ya era la época de la Grecia clásica, que cuando un griego vio el primer naranjo, no sabía lo que era. Y como le llamaba la atención que tenía un olor bastante fragante, que hacía un aroma muy extraño pero muy agradable, pues pensó en otro árbol que también tenía un aroma, que era el cedro. Y entonces le llamó cedro, kidros en griego. De ahí viene cítrico.
O sea que el nombre de cítrico viene de un árbol que no es el árbol que tiene que ver, porque un cedro no tiene nada que ver con un naranjo. Algo parecido debió pasar en Italia. Tomate en italiano se llama pomodoro, manzana de oro. No, en principio no cuadra, porque un tomate todos asumimos que es rojo. Probablemente los primeros tomates que llegaron a Italia no debían de ser rojos, debían de ser amarillos y de ahí viene el nombre de pomodoro. Todo lo que comemos lo hemos ido cambiando, lo hemos ido modificando, a veces de una forma muy lenta y a veces de una forma muy rápida. A veces por necesidades que tenían que ver con alimentarnos más y a veces simplemente por determinadas circunstancias políticas. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar para los antiguos romanos era una especia, era algo muy raro que venía de Oriente y era insultantemente caro. Los árabes empiezan a cultivar caña de azúcar y empieza a aparecer el azúcar en la cocina occidental en la Edad Media, porque antes no aparecía porque no había forma. Cuando se empieza a explotar el azúcar es cuando la conquista de América y se instalan las fábricas de azúcar en el Caribe, empieza a producirse azúcar a bajo precio y de repente el azúcar se populariza porque el azúcar ya era barato. Problema: Napoleón entra en guerra con toda Europa, Inglaterra hace un bloqueo naval y ya no se puede importar azúcar desde América, porque los ingleses estaban bloqueando el tráfico. Pero claro, la gente quería comer azúcar, porque ya le gustaba el sabor dulce. Había un químico alemán que había descubierto que los cristales del zumo de remolacha eran iguales a los de la caña de azúcar. El problema es que las remolachas que habían daban muy poco azúcar, no era rentable. Pues Napoleón dijo, para chulos yo, puso dinero encima de la mesa para ver quién conseguía una remolacha que sirviera para obtener azúcar y que fuera rentable. Lo consiguió en unos 20 años. Y desde entonces en Europa prácticamente todo el azúcar que hemos consumido venía de la remolacha. Esto se lo debemos a la guerra entre Francia e Inglaterra. Luego, en los años 60, sabéis que había un pensador inglés que se llamaba Thomas Malthus, que nos decía que nos íbamos a morir todos, esto al siglo XX no llegaba a nadie. Luego, en el año 60, hubo otro que era Paul Ehrlich, que dijo que la humanidad no llegaría a la década de los 80. Los dos acertaron, ¿no? Como veis. Desde luego, en fin, hay gente que, bueno, en fin, bueno, en gran parte no acertaron por la persona que tenéis en la foto, que es Norman Borlaug, que fue el padre de la Segunda Revolución Verde. Este ingeniero agrónomo, trabajando en México, descubrió nuevas variedades de trigo que son las que nos están dando de comer ahora. Estas variedades eran mucho más productivas y en solo una década se duplicó la producción mundial de cereales. Países como la India, donde las hambrunas eran recurrentes y que eran importadores de grano, pasaron a ser exportadores de grano. Y de hecho, la población que tiene la India en la actualidad se debe a las variedades que desarrolló Norman Borlaug. Cuando la gente dice que la persona histórica que más vidas ha salvado es Fleming, vamos, Borlaug se chorrea Fleming, pero nada. Es decir, la persona histórica a la que más gente debe estar viva es Norman Borlaug, porque es el que nos ha dado de comer prácticamente a todos. Ahora que está tan de moda decir que la agricultura industrial es lo peor, que si los fertilizantes, que si los pesticidas, hombre, alguna cosa se habrá hecho bien, ¿no? Alguna cosa habremos hecho bien. Yo creo que este cuadro la resume muy bien. La tierra que se necesitaba para producir un bushel es una unidad de Estados Unidos, de maíz en 1940 es la 10ª parte de la que necesitamos hoy. Es decir, hoy, con 10 veces menos tierra, somos capaces de producir la misma comida que se producía hace 80 años.
Todo eso ha sido gracias al desarrollo científico, al uso de fertilizantes, al uso de nuevas variedades. Y luego tenemos la tercera revolución verde, los transgénicos, esa que aparentemente nadie ha utilizado, esa que nos iba a matar a todos, que iba a ser el fin del mundo, que básicamente consiste en coger un trozo de ADN de un organismo y pegarlo en otro, es simplemente hacer un copiar y pegar. Hombre, no, aquí es muy divertido, no tiene nada que ver lo que es la percepción pública con lo que son las estadísticas agrarias. Por ejemplo, en el año 2024 se ha batido el récord de superficie mundial sembrada con transgénicos. Una tecnología que según todo el mundo no iba a triunfar, que era muy peligrosa, y resulta que es la tecnología agrícola que más rápida implantación ha tenido. Sabéis que en Europa el único país que la siembra de forma regular es España, y solamente una variedad de maíz, que es la única que sigue autorizada, que empezamos a sembrarla en el año 96 y en el 2025 se sigue sembrando. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y hombre, para no haber tenido éxito, estos son números ya un poco antiguos, pero el 83% de la soja mundial y el 75% del algodón es transgénico. A mí me hace gracia cuando me toca debatir con alguien que viene con una camiseta de no quiero transgénicos, esa camiseta es de algodón. Lo más normal es que la camiseta que pone no quiero transgénicos se haya hecho con algodón transgénico, pero bueno, es un pequeño detalle en el que no suelen reparar. Otro pequeño detalle, desde el Neolítico llevamos injertando, estos son viñas injertadas, sabéis que el injerto es una técnica agrícola de las más normales y de las más usadas. ¿Alguien se ha preguntado qué pasa cuando tú injertas, pones dos variedades diferentes para crear una única planta? ¿Alguien se ha preocupado qué pasa con los genomas de esas dos plantas? Hoy sabemos que hay un intercambio de genes. O sea que igual llevamos comiendo fruta transgénica desde el Neolítico y tampoco nos habíamos enterado. Hasta aquí hemos llegado gracias al uso de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora tenemos un marco legislativo en la Unión Europea que cuando dices las palabras ciencia y campo en la misma frase parece que a alguien le da un mal, le da una lipotimia y no, te dicen que es campo natural, ciencia no. A ver, no ha sido eso lo que hemos llevado haciendo en los últimos 10.000 años, pero bueno, sabéis que ahora tienen una estrategia que quieren eliminar o disminuir por un 50% el uso de pesticidas en el 2050 y que el 50% de la superficie sea ecológica para el 2050. A mí hay una cosa que me llama la atención, siempre se habla de la superficie, 50% de la superficie de la Unión Europea, según la estrategia de la granja a la mesa, tiene que ser ecológica. ¿Vosotros cuando vais al supermercado compráis 1 metro cuadrado de tomates? ¿O compráis 1 kilo de tomates? Digo yo que tendrían que hablar de producción. Pues no, se habla de superficie. Como tengamos mucha superficie pero produzca poco, a ver qué comemos. Pero este es el escenario. No se pueden utilizar pesticidas, que me parece muy bien. A ver, ningún agricultor quiere poner pesticidas, le cuestan dinero. Y hay que aplicarlos, hay que pagar horas de trabajo para ponerlos. Pero claro, el problema es si no tienes alternativa. Si no tienes nada que funcione y tienes una plaga. Porque claro, lo que no puedes hacer cuando tengas una plaga que te han quitado todos los pesticidas, decir, ¿y qué hago? ¿Insulto? ¿Utilizo palabrotas a ver si así la plaga se va? Porque no me queda otra. Esto nos ha pasado en la naranja valenciana con el cotonet. Han prohibido el cloropirifos y el cotonet. En cambio, las naranjas de Sudáfrica venían perfectamente, donde allí utilizan cloropirifos para controlar, ¿sabéis qué? El cotonet, que además viene de Sudáfrica. O sea que hemos cerrado el círculo perfectamente. Entonces ahora tenemos, primero, el clima cambiante. Solo hay que ver el mes de junio que nos ha hecho. Plagas, obviamente, si cambian las condiciones climáticas, va a haber insectos, va a haber nemátodos que se van a ver beneficiados, van a aumentar. La estrategia From Farm to the Fork que dice ciencia no, todo natural.
Y obviamente no vamos a solucionar todo tirando cobre. Digo tirando cobre porque es el fungicida que, como es natural, no tiene problemas. Ahora tenemos otros escenarios tecnológicos. Por ejemplo, tenemos una tecnología que es el CRISPR, que, como sabéis, el primero que la describió fue un científico español, trabajando en las salinas de Santa Pola, en Alicante, Martínez Mojica, que el CRISPR, a diferencia de un transgénico, si el transgénico era copiar y pegar, aquí lo que haces es ir al sitio que quieres modificar en el genoma y hacer un cambio. Por lo tanto, no pones ADN de fuera. Por lo tanto, no es un transgénico. Por mucho que alguien diga que es como los transgénicos, no tiene nada que ver. No entra en la definición de transgénicos ni a martillazos, porque son técnicas diferentes que se hacen con herramientas diferentes y se consiguen resultados diferentes. ¿Qué pasa? Pues que esta tecnología es rápida, barata y ya está en el mercado. Ahora mismo ya está disponible tomates modificados por CRISPR en Japón, y en Estados Unidos y Canadá tenemos aceite de colza, mostaza, de la que se utiliza para ensaladas. En Japón tenemos 2 variedades de peces editadas por CRISPR, y desde hace 2 meses en Estados Unidos se comercializa carne de cerdo editada por CRISPR. Esto está pasando en el mundo, es una tecnología que ya está y es una tecnología que ya se está utilizando. Este es el panorama legislativo en el mundo. En verde, los países que ya tienen una regulación y que ya la están utilizando. En amarillo, los que se lo están pensando. O sea que ahora mismo Europa, junto con Pakistán, Etiopía, Perú y Uruguay, son los países que todavía no saben qué hacer, que sí, que sí no. Se lo están pensando. Eso nos sitúa por detrás de Nigeria y de Ghana, que ya tienen una regulación. Por supuesto, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Brasil, de Argentina, etc. O sea que ya estamos otra vez en el vagón de cola de los indecisos. Claro, además el CRISPR tiene 2 diferencias notables con los transgénicos. Ya os he dicho la primera, un transgénico es copiar y pegar. Un CRISPR es modificar el propio ADN, no hay ADN de fuera. Pero hay otra diferencia fundamental, un transgénico es muy fácil de detectar. Un PCR, esto nos suena a todos de la pandemia, un análisis bastante fácil. En cambio, para el CRISPR no tenemos herramientas válidas para saber si una modificación se ha hecho por CRISPR o no. ¿Me estáis entendiendo, no? Es decir, no hay una herramienta homologada para detectar si una variedad nueva se ha hecho por CRISPR. En fin. Claro, otra paradoja. Las variedades que estamos autorizando y que estamos utilizando se han hecho por mutagénesis. Por mutagénesis quiere decir que se han inducido mutaciones y tienen un montón de mutaciones que no sabemos dónde están. Y estas son las variedades que estamos utilizando, pues, por ejemplo, en agricultura ecológica o en agricultura convencional. Las variedades que se hacen por cruce o por hibridación, tampoco sabemos qué ha pasado en el genoma. Se han cruzado 2 genomas, pero no sabemos lo que hay. Curiosamente, con el CRISPR solo hacemos una mutación y además sabemos dónde la hacemos. Y curiosamente esa es la que tiene problemas legislativos. En cambio, cuando las mutaciones las haces en plan barra libre y a ver qué pasa, esto no supone ningún problema. Desde el punto de vista científico es cuanto menos paradójico. Y decir que todas estas tecnologías se han utilizado en los últimos 150 años para hacer mejora genética, tanto vegetal como animal. Curiosamente, solo ha habido 2 que por algún motivo a los legisladores les han causado problemas, la transgénesis y el CRISPR. Todas las demás no han tenido nunca ningún problema y son las que participan o las que han hecho las plantas y los animales que nos dan de comer. Decir que el CRISPR es solamente una técnica de las muchas que se encuadran dentro de los que se llama nuevas técnicas genómicas o New Breeding Techniques. Se habla más del CRISPR porque es la más útil, es la más precisa, pero que hay otras técnicas nuevas que tienen en común que no son transgénicas porque no ponen ADN de otra especie.
pero digamos que tenemos formas de modificar el genoma de forma precisa que no necesariamente es CRISPR. ¿Qué podemos ganar con esto? Básicamente el CRISPR nos permite acelerar mucho la búsqueda de nuevas variedades. Y hombre, si tenemos nuevos problemas muy rápidos, como la aparición de nuevas plagas, el aumento de temperaturas, el CRISPR nos permite dar nuevas respuestas muy rápidas. Y de hecho es lo que está haciendo ya la gente, fuera de Europa, por supuesto. Entonces podemos conseguir aumento de vida útil, hacer las temporadas más largas, mejorar el contenido nutricional, etcétera, etcétera. Todo esto te permite si conoces el genoma y puedes hacer cambios precisos. Decir que también tenemos herramientas a gran escala que nos permiten ver ya no solo el genoma de una planta o de un animal, sino también todas las proteínas que se están expresando o todas las moléculas que hay en un momento preciso. Esto que os pongo son dos figuras de un artículo que publicamos en mi laboratorio hace 2 años, donde estudiando brócoli hemos conseguido ver qué moléculas correlacionan con mejor sabor del brócoli y qué moléculas con peor. Básicamente lo que hicimos fue cruzar los datos que nos había dado un panel de cata, había un panel que hacían cata ciegas que valoraban, y luego nosotros lo cruzamos con la acumulación diferencial de moléculas que tenían 20 variedades diferentes. Y así pudimos saber qué variedades de brócoli tienen más aceptación por los consumidores y qué moléculas tienen que acumular. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que luego te vas al breeder de la empresa y le dices, tienes que buscar variedades que acumulen más de esta y de esta molécula. Y así conseguirás variedades que posiblemente van a funcionar mejor en el mercado. Obviamente esta información hace 10 años, un estudio así era complicado de hacer. Por cierto, si alguien me dice que el brócoli está malo, fuera lo espero. También se pueden hacer cosas más curiosas. Esto es una técnica que ya se está desarrollando en Estados Unidos, que es para control de plagas. Sabéis que tenemos problemas con mosquitos, tenemos problemas con otras plagas, y que a medida que hace más calor, pues las plagas suben hacia arriba. De repente ya tenemos casos de fiebre del Nilo en España, y posiblemente en algún momento volvamos a tener malaria, dengue, chikungunya. Esto, la única forma es controlar el vector, que suelen ser mosquitos. Bueno, pues había una forma que se utilizaba, porque tú puedes poner insecticidas, pero el problema es que el insecticida no es específico, mata a todos los insectos. Y hay muchos insectos que son necesarios para el ecosistema, por ejemplo los polinizadores. Por lo tanto, un insecticida siempre será el último recurso, salvo que sea muy, muy específico. Se intentó con machos estériles, y ahí lo que se utilizaba era radioactividad, se esterilizaban los machos y eso disminuía la población. Bueno, pues ahora se está consiguiendo de forma mucho más efectiva con CRISPR. Se ponen machos modificados por CRISPR que son capaces de copular con las hembras, pero toda su descendencia es estéril. ¿Qué pasa? Que se consigue controlar la población en una sola generación, y sabéis que las generaciones de insectos son muy rápidas. Y bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Con qué vamos a tener que lidiar? ¿Qué va a aparecer en el escenario? Pues hombre, la carne sintética en algún momento va a aparecer. Yo sé que esto al sector ganadero le asusta mucho. Yo creo que no va a ser competencia. Yo creo que si encuentra un nicho del mercado, va a ser el nicho del mercado de menor calidad, de carne barata. Hoy por hoy no es una alternativa real, porque sigue siendo muy cara. Está autorizada en 3 países, pero ya os digo yo que no es competitiva. Además, también se ha anunciado como una forma de carne vegana, y no es vegana, porque para su producción necesita factores de crecimiento que todavía solo se pueden conseguir de otros animales. Este aparato, ¿sabéis todos lo que es? ¿Os suena un air fryer? Hace 5 años, ¿sabíais lo que era? Si hubiera puesto esta foto hace 5 años, ¿lo hubiera reconocido? ¿No? Pues bueno, ahora voy a presentaros la air fryer de dentro de 5 años. ¿Esto sabéis lo que es? Es una impresora 3D de comida. Yo creo que dentro de 5 años muchos la vais a tener en casa. ¿Apostamos?
Esto que veis ahí es una imagen real, no es una imagen hecha por inteligencia artificial. Es un filete de salmón impreso. Posiblemente esto sea lo próximo que va a llegar. ¿Ventajas? Pues esto va a ser más, yo creo, sobre todo al principio, sector capricho. Tú vas a poder programar platos de grandes chefs, vas a comprar cartuchos de materias primas, vas a tener la grasa por un lado, la proteína por otra, los colorantes por otra, y vas a poder hacer platos que solo podrías encontrar en un gran restaurante en tu casa. Pero ya os digo, esto va a llegar porque ya tenemos una empresa en España que se dedica a la carne impresa. Yo el salmón no lo he probado, pero sí que he probado el secreto ibérico impreso y, hombre, de sabor está muy bien, al pego. También he probado el bacon vegano y de textura está muy bien. Textura. Dejémoslo ahí, ¿vale? Y esto es todo. Gracias y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, José Miguel. La verdad es que es un gusto siempre escuchar cómo habla y lo que nos cuenta. Vamos a tomar nota de esto último que nos ha dicho, porque seguro que dentro de 5 años todos nos vamos a acordar mucho de lo que él acaba de decir. A continuación vamos a dar paso a una mesa redonda en la que van a estar como protagonistas, os voy nombrando y vamos tomando asiento. Los protagonistas que nos van a acompañar van a ser Antonio Villarroel, director general de ANOVE, Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, Manuel Areco, director comercial de KWS Semillas Ibérica, y José Miguel Mulet, al que acabamos de escuchar. Les damos un fuerte aplauso a los 4. Como habrán visto desde que se han sentado en las mesas, tienen unas tarjetas en las que pueden ir formulando preguntas que mis compañeros me irán pasando para que se las hagamos a los ponentes. Así que anímense a participar y a formar parte también de esta tertulia. El título del encuentro, como les dijimos antes y como todos ustedes saben, es La ciencia al servicio de las producciones agrarias y la salud humana. Sobre este tema se pueden decir muchas cosas y lo primero que les voy a pedir es que nos den cada uno su punto de vista sobre el tema que hoy nos ha reunido a todos. Antonio, comenzamos por muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a Televisión de Castilla y León y especialmente a Surcos, a ti, Cristina, por hacer este encuentro que me parece que es absolutamente oportuno y necesario. Porque yo creo que el gran problema que se deduce también de la intervención del profesor Mulet, tan brillante como siempre, es que el problema principal que tenemos en el campo es un problema de imagen. Es un problema de imagen. Y por eso la comunicación es absolutamente fundamental. Es decir, vivimos en una sociedad que está controlada por la narrativa. O sea, los hechos, los datos, no son tan importantes como el relato. Entonces, yo creo que ahí el sector agrario, el campo general, hemos perdido esa batalla. Es decir, o la estamos perdiendo y tenemos que reaccionar. Es decir, el gran problema que tenemos ahora mismo, y eso es lo que creo que es más destacable, aparte de los muchos datos tan interesantes que decía el profesor Mulet, es el problema de percepción que se tiene en la sociedad. Es decir, cómo la cantidad de malentendidos que hay, esta confusión que hay, por ejemplo, sobre lo natural, que es un tema que el profesor Mulet ha dedicado muchos y muy valiosos esfuerzos precisamente a desmontar todos los malentendidos que hay esto, porque la agricultura, al final, la agricultura es tecnología. La agricultura está basada en la innovación, está basada en una serie de descubrimientos y un proceso gradual que ahora con la ciencia y con la tecnología se ha acelerado, pero que no hay nada como lo que el público en general entiende como cosas naturales. Las plantas no están ahí naturalmente diseñadas para servirnos de alimento. De hecho, ni siquiera las hace particularmente felices. Las plantas se defienden, salvo que les sirva en su estrategia de reproducción, se defienden con venenos, con espinas, con cáscaras. Y hemos tenido que ser los humanos, con esa panoplia de elementos que teníamos, los que hemos tenido que ir mejorándolas, manipulándolas para que puedan servirnos. Y ese proceso que tenemos es un problema que tenéis, como digo, sobre todo de comunicación. Por eso creo que este debate y vuestra intervención es muy especialísimamente oportuno.
Muchas gracias. En unos minutos volvemos a escucharte, Antonio. Fernando, Manuel, vosotros sobre el tema que abordamos, ¿cuáles son creo que nos dice unas pinceladas para ponernos sobre la mesa de lo que para vosotros es importante realmente en este tema? Pues ciencia, tecnología, salud. Yo creo que las cooperativas participamos al 100% de esos tres principios. Además, somos auténticos garantes de lo que es la calidad, la trazabilidad. Estoy de acuerdo con Antonio en que quizás toda esta mala imagen que se nos está trasladando, y me ha gustado mucho la intervención de José Miguel, sea precisamente por ese exceso de regulación que nos viene impuesta desde Europa. Para el resto del mundo, Europa es solamente regulación, regulación, regulación. Los americanos son muy prácticos, también son los chinos, el resto del mundo, y nosotros vamos siempre por detrás con un exceso de regulación. Y quizás ese exceso de regulación ha dado pie a todos estos movimientos de opinión, de imagen en contra de. Y yo creo que es verdad que va siendo hora de que combatamos y que de alguna manera traslademos a la sociedad lo bien que hacemos las cosas, los buenos que son nuestros productos y la calidad de lo que producimos. Manuel, además vosotros tenéis experiencia no solo en España, sino también a nivel mundial con la empresa KWS. ¿Qué opinión tienes tú de lo que está ocurriendo aquí en Europa, en España? Sí, y quizás para sumar a lo que decían mis colegas, primero me parece espectacular este espacio de intercambio, esta mesa donde participemos todos los actores, empresas, gobierno, industria y agricultores, para debatir estos temas con información, como decía José Miguel, con información clara, precisa, ciencia y datos para poner sobre la mesa, digamos, la realidad de lo que es la producción de alimentos y el desarrollo de variedades de alta competitividad, que hoy hay muchísima inversión que hacen las empresas y el sector. Para poner algunos datos, digamos, hoy lanzar un producto al mercado, una variedad, un híbrido, es un proceso de más de entre 8 y 10 años, te diría, dependiendo del programa de mejoramiento, una inversión que hacen las empresas que puede ir entre 1 millón de euros a 3 millones, así que hay muchísimos datos, muchísima información para lanzar, digamos, productos de calidad y sustentables al mercado. Algo que me quedó también de la ponencia de José Miguel, yo viví el desarrollo de la biotecnología en Sudamérica, antes de tener este rol aquí para España y Portugal. Trabajé muchos años en Latinoamérica, en diferentes países y mercados donde la biotecnología fue clave para desarrollar el negocio rural, los cultivos. Algunos ejemplos, Argentina pasó de 4 millones de hectáreas de maíz a 8 o 9 millones de hectáreas de maíz en solo 10 años, expandiendo esa frontera agrícola y logrando producciones más altas y más sustentables, con menos utilización, digamos, de insumos y productos. Brasil, digamos, un mercado que gracias a la biotecnología hoy tiene un complejo de soja de 50 millones de hectáreas, casi 130 millones de toneladas de producción, complejos agroexportadores que se han desarrollado gracias a la aplicación de tecnología y tecnologías seguras y probadas de cara al consumidor. José Miguel, un poco de lo que estamos hablando y además de su ponencia también, ¿por qué Europa parece tan cerrada a estas nuevas técnicas de investigación, a lo que la ciencia está diciendo y que en otros lugares del mundo sí que funciona? ¿O por qué no escucha a los científicos Europa? Porque todos estáis de acuerdo en lo mismo. A ver, sabéis que todas las leyes que regulan el campo no son de ámbito estatal, sino son de ámbito europeo, y hay que ver cómo funciona el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo pues hay representantes, digamos, de los sindicatos agrarios. Representantes de los científicos prácticamente no hay ninguno, pero por cada representante de un sindicato agrario que está haciendo lobby en Bruselas, hay 20 o 30 de grupos ecologistas, de partidos verdes, de grupos de consumidores. Es decir, tienen muy poca voz en Europa. Y claro, el que menos voz tiene es el que menos puede influir a la hora de hacer una regulación. Y así tenemos la mayoría de las regulaciones europeas que se basan en un supuesto principio de precaución, pero una cosa es el principio de precaución y otra cosa es prohibirlo todo. Y entonces estamos bordeando esa línea.
¿Por qué? Pues mira, yo creo que gran parte de la culpa la han tenido, y lo siento porque hay muchos representantes aquí, las empresas agrarias que no han invertido lo suficiente en comunicación y en lobby. Hombre, yo tengo un ejemplo y se lo digo siempre a la gente de Bayer. Bayer es un monstruo, pero gana tanto por la parte del agro como la parte de farma. Pero en cambio, a la hora de invertir en comunicación y publicidad, invierte mucho más en la parte de farma. Pues claro, la parte de agro va a tener siempre una regulación en contra, porque la comunicación cuesta dinero. Hacer lobby cuesta dinero, pero es dinero que luego te vuelve. Tienes que planteártelo. ¿Nos falta comunicar en general a todos, empresas, cooperativas? Seguro, Antonio. seguro. Yo además creo que el problema de Europa es que es un completo sinsentido. O sea, hay un montón de gente en la sociedad europea que piensa que no necesitamos producir. Como somos tan ricos, pues que produzcan otros. Y queremos parece que queremos convertir Europa en un parque temático cultural, en un museo de la agricultura. No tenemos que producir solamente especialidades, cositas y tal, y convertirnos en una cosa. El problema que tiene esto es que si ese modelo va adelante, lo que vamos a tener en el futuro no van a ser agricultores. Lo que vamos a tener van a ser camareros, choferes para los turistas que van a venir a ver nuestras granjas, ¿sabes? Como una cosa absolutamente folclórica. Eso para mí es el gran reto. Estoy completamente de acuerdo con José Miguel, pero creo que es un problema no solamente de las empresas, es un problema del conjunto del sector. Nunca habíamos pensado hasta ahora realmente que teníamos que comunicar, digamos que teníamos que ser entendidos. Y ese es el gran reto que creo que tiene en su conjunto el sector agrícola. Porque este es un tema absolutamente fundamental. El profesor Mulet ha comentado también antes en la presentación que es que además no está el mundo para bromas. O sea, esto, la alimentación, como ha comentado al principio, la alimentación que hemos tenido, esto que durante en 3 generaciones, porque para nuestros abuelos todavía, alimentarse seguía siendo un reto y tenían que destinar un porcentaje muy importante de su presupuesto para comer. Hoy la comida ha dejado de ser un problema en el primer mundo, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así, y menos con las amenazas que tenemos y que podemos elaborar a nivel geopolítico, a nivel de cambio climático, a nivel de sostenibilidad. Es decir, yo creo que... pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que todo esto se conozca y se entienda. ¿Cómo explicamos? Sí, perdón, Manuel. Quizás para también sumar alguna mirada aparte de la comunicación, que coincido con mis colegas, es fundamental hacer esa transferencia de información a la sociedad de manera clara, precisa y con más recursos. Además, digamos, articular estos espacios entre todos los actores de la cadena para profundizar y debatir los temas con información. Creo que nos faltan también más espacios o los sitios adecuados para poder plantear estos temas, ya sea biotecnología o alguna otra tecnología adicional para mejorar la producción de alimentos. Como decía Antonio, el desafío es mayúsculo, no es grande, digamos, de acá al 2050 vamos a tener una población que pueda alcanzar los 9.000 millones de personas en un contexto de cambio climático, con adversidades climáticas cada vez más frecuentes, donde va a ser necesario producir más, con menos, preservando el suelo, conservando el agua, y en ese sentido creo que las tecnologías, la digitalización y las inversiones, digamos, en materia de semillas y alimentos va a ser fundamental. Fernando. Sí, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo que hemos adolecido de comunicación. Quizás en estos momentos se está incidiendo más en ella, y en la parte que a nosotros nos toca se está haciendo quizás más desde lo que son las interprofesionales, para unir todos los eslabones, no ir cada uno, sino llegar con un mensaje quizás más potente, ¿no? Y también es cierto que a nivel Europa yo creo que ha habido un cambio, hay un ligero cambio con el nuevo comisario, con la nueva comisión. El diagnóstico lo tienen, ellos saben qué es lo que hay que hacer, pero nos sigue moviendo el cortoplacismo, y las medidas a largo plazo parece que les da miedo tomarlas, porque obviamente esa medida conllevaría que ellos ya no iban a estar ahí. Con lo cual, saben qué hay que hacer, pero ahora es cómo lo ponemos en marcha. Cómo lo que tenemos que hacer en Europa lo ponemos en marcha. Y es ahí donde tenemos que seguir incidiendo, ¿eh? Sí. Yo quería comentar además sobre esto una cosa que es muy relevante también y que se ha apuntado en la presentación anterior, ¿no? Y es el problema de cuando estamos hablando de todo ese problema, por ejemplo, del cambio climático, como una amenaza que tenemos. Es un tema
que lo tenemos aquí, hoy ya. Es decir, aquí esta es una comunidad, por ejemplo, es una zona cerealera donde los que tenemos ya una edad ya vemos el adelanto que hay, por ejemplo, de casi un mes en las producciones. El problema que tenemos es que las variedades que estamos utilizando ahora nos están dejando de servir y nos van a dejar de servir en poco tiempo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y lo que nos falta precisamente es tiempo. Y creo que el gran valor que aportan precisamente estas tecnologías que se han comentado antes como CRISPR es precisamente eso. No solamente que sean tecnologías mucho más precisas a la hora de lograr lo que conseguimos, es decir, variedades más productivas, variedades resistentes a condiciones que van a ser más adversas, tanto a bióticos como a abióticos, tanto plagas, sequía, variaciones que pueda haber en el clima. Se puede hacer de una manera mucho más precisa y mucho más rápida. Pero para eso el problema que tenemos es que necesitamos una regulación que lo permita. Y Europa, junto con Nueva Zelanda, se está quedando sola en poner palos a la rueda para poder tener esa tecnología. Y no tenemos tiempo. Un contexto solamente. Sí. Lo comentaba con Manuel antes de iniciar la jornada. Por poner en contexto, y en este caso vamos a hablar de España, obviamente la normativa es europea, pero por poner en contexto, España es el primer productor de piensos a nivel europeo, ¿de acuerdo? Pero somos deficitarios en materias primas, con lo cual siempre sí o sí, dependiendo de cuál sea nuestra cosecha, hay que importar. En unos casos es un 20, un 30, incluso hasta un 50 de nuestra producción. Somos el primer productor de carne de porcino de Europa, con lo cual somos un país tremendamente eficiente. Pero para eso necesitamos precisamente la tecnología. Lo que tú acabas de decir, necesitamos cuanto más se produzca aquí, menos dependencia de mercados exteriores. Entonces, es ahí donde tenemos que seguir incidiendo. Déjame, Cristina, agregar una palabra más importante que me parece importante a lo que estábamos charlando. Hablamos de comunicación, hablamos de articular en el sector y creo que la previsibilidad, digamos, el horizonte de largo plazo de hacia dónde queremos ir es muy importante. Como yo mencionaba, lanzar una variedad al mercado, digamos, una variedad tolerante a la sequía, más estable frente a alguna adversidad climática y demás, es una inversión de largo plazo. Estamos hablando de 8 o 10 años de inversión, con muchos recursos, con mucha gente. Nosotros, por ejemplo, para poner el ejemplo de KUS, en España, digamos, el 80% de nuestra fuerza, de nuestros empleados, son personas que trabajan en I+D, en investigación y desarrollo, en diferentes centros, en 4 centros diferentes a lo largo y ancho de España, con inversiones muy fuertes, digamos, y con un norte estratégico claro. Pero bueno, para poder proyectar a largo plazo, creo que es importante entender, digamos, hacia dónde se mueve el sector y que estemos todos alineados de qué es lo que queremos conseguir y hacer para, de vuelta, ¿no? Un objetivo común que es garantizar la seguridad alimentaria con alimentos de calidad y en volumen. Estamos hablando, ¿no?, detrás de una semilla, lo que nos acaba de comentar, hasta que salga una semilla al mercado hay más de 10 años de investigación, una cantidad económica enorme, muchas personas, el esfuerzo de mucha gente. Son muchos los agricultores que son conscientes de lo que hay detrás de ella. Todavía hay muchos que les falta dar ese paso y no lo tienen muy claro. Pero ¿cómo trasladamos toda esta información al consumidor para que empiece a respetar el trabajo que se está haciendo en este sector? Porque está muy bien que los profesionales agrarios lo sepan, pero el consumidor, que es al final el que va a consumir lo que nosotros producimos, le tenemos que tener de nuestro lado y que no critique o ponga en entredicho lo que se está haciendo. No sé, yo, bueno, creo que Manuel lo estaba diciendo, lo estaba apuntando antes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ir unidos. Es decir, darnos cuenta de que estamos en el mismo barco. O sea, nosotros, por ejemplo, como sector, que lo que hacemos es precisamente representar a todas las empresas, KBS y todas las demás que hacen investigación, es decir, tiene que tener muy claro, nosotros, nuestra rentabilidad depende de la rentabilidad de los agricultores. Si nuestros agricultores, que son nuestros clientes, no ganan dinero con nuestras variedades, cerramos todos. Con lo cual, estamos necesariamente condenados a entendernos y a ser unidos. Creo que eso es muy importante. Es muy importante, además, que trabajemos y que desarrollemos estrategias para poner en valor todo ese valor, sobre todo el tema de la tecnología. Hay una parte también, por ejemplo, que es una de las cosas que está enredando más el debate en todo el tema de NGTs en la Unión Europea, que es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Es el tema de la propiedad industrial y sus variedades. Tema que yo, que vengo de ese sector, sé que es muy difícil de comunicar, que es muy difícil de entender, a veces incluso entre los propios agricultores, que les cuesta entenderlo. Pero es que lo que tú has comentado antes de una manera muy clara.
Es necesario tal cantidad de esfuerzos a nivel de investigación, de tecnología a largo plazo, que tenemos que establecer unas reglas del juego que todos respetemos y que todos, porque si no, lo que hacemos al final es desincentivar esa investigación, y no va a ser ya solamente por las regulaciones, va a ser simplemente porque no va a haber incentivos para poder venir a trabajar, a desarrollar las variedades que aquí necesitamos y que necesita España y específicamente, por ejemplo, Castilla y León. José Miguel. Pues es que vivimos en la época de Instagram y de las redes sociales. Es decir, antes de Instagram, ¿alguien desayunaba tostadas de aguacate? ¿Había tantos veganos? Es decir, vivimos en una sociedad donde cualquiera con un móvil de repente puede convertirse en una autoridad en algo, sin ser cierto. Y tenemos el problema de que están aumentando las anorexias y las bulimias, porque mucha gente joven sigue a gente de Instagram que dicen auténticas animaladas y auténticas burradas. Pero ¿qué pasa? Que se ha convertido en referentes. Puesto que la sociedad está así montada, lo que hace falta es que sean los referentes del sector primario, que es lo que no tenemos. Hace falta que la sociedad vea que lo que le dice un agricultor, que lo que dice alguien del sector primario, que lo que le dice una empresa de semillas es cierto. Y de momento, a día de hoy, la gente se fía más de lo que dice alguien que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, aunque sea una auténtica burrada, que de lo que le dice un agricultor, de lo que le dice una empresa de semillas, o incluso lo que le dice la ESAN, la Agencia de Seguridad Alimentaria, o el Ministerio. Pues hay que hacer esa batalla y hay que tratar de ganarla. Hay que convertirse en una voz autorizada, que de momento no lo es. Ya sabes que hoy una alerta de seguridad alimentaria, con que salga un influencer que te diga lo contrario, no sirve de nada. Y es el problema que tenemos. Déjame agregar un comentario, Cristina. Un dato que me parece interesante: cuando uno mira la agricultura de España y del mundo en general, tenés entre un 20 y un 25% de brechas de rendimiento. Brechas de rendimiento, me refiero a lo que el agricultor cosecha en su campo y el potencial de lo que podría cosechar aplicando tecnología. Ese 25%, digamos, que estamos dejando, o el agricultor está dejando en el campo, básicamente es tecnología, semillas, tecnología de insumos, aplicación de la digitalización, y todo eso para que llegue, digamos, de manera clara y eficiente al agricultor. Primero tenemos que hacer un trabajo de comunicación y un trabajo grande de transferencia para tratar de reducir esas brechas, que hoy la tecnología está, en muchos casos está disponible, pero no está, digamos, en la mano del agricultor por todo este contexto que estamos conversando. Permitiendo que hable ya desde un espectro más amplio, porque obviamente nosotros tenemos agricultores, ganaderos, viticultores, con lo cual nosotros lo que queremos trasladar al consumidor de alguna manera son esos valores que hemos dicho anteriormente: trazabilidad, calidad, cercanía, seguridad alimentaria. Entonces, desde lo que es Urcacil, desde Castilla y León, elaboramos un catálogo de producto cooperativo que actualizamos, hacemos un acto con el cual queremos transmitir a la sociedad que desde el origen, desde la semilla hasta el final, el producto es elaborado, conlleva todos estos principios, estos valores. Y desde cooperativas agroalimentarias ya a nivel nacional se ha sacado un nuevo, vamos a decirlo así, sello, que es producto cooperativo. Y ese sí queremos que esté en los lineales y que de alguna manera se identifique ese producto que de alguna manera pueda transmitir todos estos valores al consumidor, y luchar un poco con todas esas líneas que comentamos anteriormente de influencers y demás, sino decirle, no, mira, este producto es un producto de cercanía, es un producto de calidad y te garantizamos la trazabilidad desde el origen hasta el producto final. Eso en octubre, noviembre ya estará en los lineales. Lo hemos trabajado durante un par de años y ya en octubre o noviembre será un nuevo sello de calidad que aquel que quiera obviamente pueda adherirse y ponerlo ahí en valor. Bueno, interesante, nos apuntamos ese nuevo sello que a partir de otoño vamos a tener en el mercado. Voy a hacer una de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos acompañan. En este caso la pregunta es de Juan Antonio García, de la empresa Ovintegral Iberia. Él habla de los tratados de Mercosur, política o economía. Europa se centra en la producción ecológica y verde, pero en cambio accede a tratados con países que no cumplen con nuestros estándares de calidad y seguridad. ¿Cómo les explicamos esto? Pues, hombre, el tratado de Mercosur yo lo vería muy bien si estuviéramos en igualdad de oportunidades. Pero claro, tú no puedes ir a la Fórmula 1 con un Vespino.
En Argentina, en Brasil, ya están utilizando transgénicos, están utilizando el CRISPR, están utilizando todo lo que aquí no nos dejan utilizar. Y ahora de repente dices libre mercado. Bueno, pues uno irá con el Fórmula 1 y el otro con el Vespino, a ver quién llega antes. Yo me atrevo a decir que eso es pura y dura hipocresía. Es hipocresía. Es decir, el problema que tenemos... Un dato. El barrio donde más se consume producto ecológico de toda Europa es el barrio que rodea precisamente al Parlamento y la Comisión Europea, donde los precios son el doble o el triple. Entonces, queremos imponer unas reglas para nuestros agricultores, pero que evidentemente nuestros consumidores no van a aceptar. Con lo cual, al final, lo que vamos a hacer es atar de pies y manos a nuestros agricultores una vez más para que no puedan utilizar esas tecnologías, pero como los productos que van a ser solo lo van a poder consumir 4 por el precio, al final lo que vamos a hacer es tener que importar esos alimentos de terceros países donde, como comentaba José Miguel, evidentemente disponen de otras tecnologías y muchas menos garantías las que tenemos nosotros. Lo siento, pero esto a mí me parece hipocresía. ¿Queréis añadir? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Mercosur obviamente va por sectores y va por gremios. Entonces yo, estando aquí en Castilla y León, totalmente de acuerdo con vosotros. Claro, un andaluz nos dirá que para él, de cara a poder exportar aceite, le va a venir muy bien. Entonces, por eso digo que depende de dónde disparemos o dónde miremos, así va a ser valorado. Pero yo comparto totalmente vuestra posición, ¿eh? Vamos a hacer otra de las preguntas, ya nos quedan muy poquitos minutos. Eloy, presidente de Ferduero, bueno, él nos cuenta en la pregunta que estamos hablando de investigación, de las posibilidades que tiene la agricultura, y él quiere también saber lo que opináis sobre la modernización de regadíos. ¿Qué pensáis cuando hablamos de futuro si hablamos de modernización? La respuesta... Sí, la modernización de regadíos es algo que en Castilla y León es fundamental, sobre todo en la provincia de León, Palencia, bueno, prácticamente todas las provincias, y él quiere saber también vuestro punto de vista en lo que a modernización de regadíos se refiere para que estas variedades produzcan en el campo, claro. Sí, a ver, es un poco lo que yo mencionaba, digamos, estas brechas de rendimiento del 20-25%, con tecnología aplicada uno las va a poder acortar. Tenemos semillas y variedades híbridos que cada vez rinden más y aportan más valor al agricultor. Las ganancias genéticas en promedio, al menos hablo de KUS, van en el orden entre el 1 al 3% anual. Eso quiere decir que todas las variedades o híbridos que salen al mercado tienen un potencial genético cada vez más alto y mayor estabilidad de producción frente a diferentes factores climáticos. Entonces, la aplicación de tecnología de riego, de herramientas digitales y demás es fundamental para poder expresar todo ese potencial en la parcela del agricultor. Las herramientas las tenemos, los profesionales también. Realmente deberíamos estar todos tranquilos y surge la duda de que a lo mejor en un futuro no deberíamos estar tan tranquilos, pero lo tenemos todo, ¿no? Nos falta el marco regulatorio. Y en algunos casos nos falta la inversión. Pero sobre todo el marco regulatorio. Uno de los problemas que siempre sale en Madrid, el agua, la legislación sobre el agua. El problema está en las diferentes confederaciones y medio ambiente. Nombrando estas dos palabras es como decir, no se puede hacer nada. Porque efectivamente todo lo que es inversión en modernización de regadíos, vamos, sería maravillosa. Pero necesitamos una legislación sobre el agua que nos permita precisamente hacer un uso racional de ese agua. Es que los regadíos son absolutamente imprescindibles. Hay por ahí posiciones que sostienen que no necesitamos, que hay que hacerlo. Pero esa gente lo que sostendría entonces que, bueno, toda esta parte del Levante, por ejemplo, de Almería, de Murcia, que es la huerta de Europa, y perdona que me vaya a un sitio un poco más lejano, deberían simplemente cerrar todo ese modelo, todos esos invernaderos y volver a producir pues lo que tradicionalmente producían, que es esparto y emigrantes. Es decir, es un sinsentido tal que, pero vuelvo otra vez a lo mismo, creo que es nuestro reto el comunicar eso. No lo van a explicar otros por nosotros. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentabas antes, José Miguel, sobre las redes sociales y sobre el problema del sinsentido que vivimos. Pero ese es el mundo que tenemos y en el que nos ha tocado, por suerte o por desgracia, vivir. Y lo que tenemos que hacer es entenderlo y reaccionar. Y es que en Castilla y León, donde tenemos el grandísimo problema, que es la despoblación y el medio rural, hay dos actividades que fijan población, la ganadería y el regadío, está demostrado. Con lo cual, obviamente, de alguna manera combatiremos dos de los grandísimos problemas que podamos tener. Quizás para agregar también algún comentario sobre este debate,
Me parece que el recambio generacional que hoy también estamos teniendo en el sector es algo a considerar e importante en esto que hablamos de la comunicación, de la transferencia de conocimiento. Hay un recambio grande en el sector, digamos, generacional, que cada vez se utiliza más Instagram, herramientas de comunicación digitales y demás, y también tenemos que, como industria en general, apalancarnos en este recambio, en el talento joven y demás para poder hacer una comunicación activa, clara y precisa a la sociedad. Pero eso, yo rompo una lanza otra vez a favor vuestro, Cristina, y la importancia de la comunicación, requiere ser conscientes e invertir. Un dato, Coca-Cola invierte, de memoria, me parece que son algo así como 4.000 millones de dólares en comunicación. La industria alimentaria en España invierte cerca de 1.000 millones de euros en comunicación. ¿Cuánto invierte el sector agrario y el sector productor? ¿Cuánto invertimos en comunicación? La 10ª parte, si acaso, y porque nos la subvencionan. Hasta que no pongamos como sector en nuestro conjunto la comunicación arriba, nosotros ya lo hacemos en nuestra asociación. Nuestra prioridad, nuestro plan estratégico número 1 es la comunicación, porque el primer problema que tenemos y del que se derivan todos los demás es que ni nos conocen, ni nos entienden, ni nos valoran. ¿Cómo vamos a poder influir si ni nos conocen, ni nos entienden, ni nos valoran? Pero eso es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que salir de fuera y contarle a todo el mundo qué es lo que hacemos y por qué merecemos ese respeto y esa valoración. Hay que dejar de ver a lo mejor la comunicación como un gasto y empezar a verlo como una inversión que a largo plazo da sus resultados. Absolutamente necesario y urgente. Fernando, ¿estás de acuerdo? Porque además eres el presidente de Urcacil y el presidente también de CESFAC, o sea que te tenemos por los dos sitios. Sí, es que además estoy totalmente de acuerdo y de hecho esto ya llevamos, yo creo que varios años, yo te diría que desde hace 8 o 10 años esto ya suena en todas las mesas. O sea, comunicación, comunicación. Pero eso sí, una comunicación eficiente. Porque de alguna manera es lo que yo te decía anteriormente. A mí lo que me gusta es que si unimos fuerzas y esa comunicación no es yo doy este mensaje, el otro da este también. No, hagamos un mensaje muy potente y por eso precisamente es por lo que se está utilizando tanto las distintas interprofesionales, la propia FIAF, la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas de España. O sea, de alguna manera una comunicación conjunta y eficiente. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que invertir. En cooperativas llevamos también bastantes años haciendo incidencia en que las cooperativas tienen que transmitir precisamente esas bondades de lo que hacen, ¿de acuerdo? Y adaptarla también, como tú decías, a ese joven que irrumpe de nuevo en el sector, que sus necesidades no son ni las de sus padres ni las de sus abuelos. Con lo cual tenemos que adaptar la comunicación y el mensaje a esas nuevas necesidades que él tiene. Entonces yo insisto, sí, comunicación, pero muy bien adaptada y qué mensaje se traslada. Y quizás para sumar un comentario adicional, yo creo que el diagnóstico de la comunicación estamos todos de acuerdo y ya es una discusión que sucede hace varios años. Estamos como un poco estancados en ese lugar, digamos. Ahora para mí lo que nos falta es, de acuerdo, el diagnóstico está claro, es cómo armamos un plan estratégico para ir un poco más allá y articularnos de la manera adecuada entre todos los sectores que hacemos el agro para llegar de manera efectiva. Creo que ese es el paso que nos está faltando dar en este momento. Nosotros y la ciencia, y la academia. Es que un porcentaje pequeño, yo creo que todos estaríamos dispuestos a asumirlo, de manera que ese porcentaje pequeño sumado sí que sería una cantidad relevante a la hora de transmitir. Sin embargo, ese porcentaje pequeño en cada uno de los eslabones prácticamente no consigues ningún efecto. Ese es el gran problema. Con esto se conseguiría más respeto hacia el sector. Yo estoy convencido de que sí. De hecho, yo estoy detectando que está habiendo un cambio de imagen y de tendencia. Hasta hace muy poco comer carne estaba muy mal visto. Hoy ya no tanto. Ciertas tendencias poco a poco veo que van cambiando. Yo no sé si ha tenido que ver o bien la pandemia o pospandemia o de alguna manera también la realidad económica que tienen los jóvenes. Porque claro, está muy bien esto de vegano, está muy bien esto de tal, pero luego, como tú bien decías, cuando tú vas a comprar el producto, vale el doble. Entonces, quizás la realidad les ha puesto encima de la mesa que esto es lo que hay, ¿no? Vale, seamos eficientes. No denostemos lo bueno que tenemos. No he puesto la diapositiva porque solo tenía 20 minutos,
pero sí que es verdad que hay una herramienta muy fácil que es Google Trends, que tú puedes ver lo que está buscando la gente en Google en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, que eso es como si fuera un confesionario, porque es el único sitio donde la gente siempre dice la verdad cuando busca en Google. Lo que más dice de ti es tu historial de búsquedas. Entonces, el veganismo es una corriente bastante curiosa. El veganismo tuvo su pico hace 5 o 6 años, donde las búsquedas relacionadas con dietas veganas estaban disparadas, y esto es otra consecuencia de Instagram. Se había puesto de moda. Habían un montón de influencers que se declararon veganos. ¿Qué pasó? Pues que la mitad no lo eran. Es decir, cuando alguien dice que es vegano, pero no toma vitamina B12, una de dos, o no eres vegano, o te estás tomando vitamina B12. Las dos cosas a la vez no pueden ser verdad. Hubo algún, digamos, escándalo de algún influencer que fue pillado comiendo carne y eso se consideró. Y además hubo una consecuencia económica bastante curiosa, y es que los fondos de inversión de alimentación invirtieron muchísimo en productos plant-based, en las famosas hamburguesas veganas, la Impossible Burger. En España hubo una empresa que hizo una publicidad muy agresiva, que era Eura. Bueno, sabéis cómo están ahora todas esas empresas, ¿no? Al borde de la extinción. ¿Por qué? Primera, porque la gente no es tonta. Entonces, si tú te compras una hamburguesa vegana y miras la composición y miras el precio, estás comprando harina de guisante a precio de chuletón de Ávila. Y claro, a fin de cuentas es harina de guisante. Luego la gente que decía, no, yo soy vegano por el impacto ambiental. Perfecto, pero si eres vegano por el impacto ambiental, tienes que comer verdura con sabor y aspecto de verdura. Porque si te comes una hamburguesa hecha de verduras, ahí hay que invertir mucha energía, hay que hacer un ultraprocesamiento y todo ese beneficio ambiental lo has perdido. Y la mayoría de los beneficios de salud también, porque hay que meterle mucha sal, hay que meterle muchos aditivos, etc. Por lo tanto, yo creo que la moda del plant-based poquito a poco se va diluyendo, y además es lógico. No tiene sentido querer hacer lechuga con sabor a chuletón cuando nadie hace chuletón con sabor a lechuga, por algo será, ¿no? Es que déjame añadir una cosa muy breve, es decir, no permitamos que nos roben el discurso de la sostenibilidad. Es decir, el primer interesado en la sostenibilidad es el agricultor, el ganadero, porque le interesa que sus hijos, que sus nietos sigan pudiendo vivir de aquella tierra. El problema que hay es que ese relato nos lo han quitado, y no nos engañemos, la única manera con todos los que somos en el planeta y los retos que tenemos para ser sostenibles es con la ciencia. O sea, no volviendo a producir como en la Edad Media. Por supuesto que los coches contaminan, pero nadie está en su sano juicio pretendiendo que prohibamos los coches y volvamos todos a circular en burro y en carro. Pero en agricultura es eso lo que mucha gente está sosteniendo. Que como los coches causan problemas, los prohibamos y volvamos todos a andar en burro. Bueno, hay que decir que en Valencia se organizó un curso de arado con caballos en pleno siglo XXI. En fin. Muy bonito, pero eso es lo de convertir el campo en una Disneylandia agroecológica. Eso es. Y eso es para mí un dato importante, que es algo que se ve mucho en la agricultura española, digamos. Sucede que a veces tenemos provisiones de materias activas y demás, tratando de tener una agricultura más sustentable, que después termina haciendo todo lo contrario. El agricultor termina aplicando, digamos, más productos o no haciendo un uso eficiente de los recursos por algo que no estuvo articulado en el sector y trabajado de la manera adecuada para, de vuelta, producir más con menos y optimizando los recursos. Podríamos alargar esta mesa mucho más porque la verdad es que está siendo muy interesante, pero tenemos que ir finalizando, y ya lo último que les voy a pedir es una última idea ya para poner el punto final a esta mesa redonda. Empezamos contigo, Manuel. Una última idea sobre todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Voy a decir, digamos, que alineado con lo que decía José Miguel, dato mata relato para mí, ¿no? Entonces creo que es importante, digamos, comunicar de manera adecuada la ciencia y toda la información que hay, como estuvimos conversando, y de vuelta celebro este espacio de intercambio entre todos los actores de la cadena para debatir estos temas que son un desafío importante. Fernando. Bueno, pues me alegra, que yo creo que todos estamos en la misma línea, y mi mensaje sería: queremos producir, lo sabemos hacer bien, lo queremos hacer bien, déjennos producir. José Miguel.
A ver, yo creo que el sector primario en España lo está haciendo muy bien, y la mejor prueba es que en la pandemia nadie pasó hambre, ningún supermercado se quedó desabastecido. Pues hombre, ya que lo estamos haciendo muy bien, contadlo, que la gente se entere. Ya está. Antonio. Pues poco más puedo añadir, porque suscribo absolutamente todo lo que se ha dicho. Yo quizás lo único que diría es que creo que además es muy importante aquí que trabajemos, como hemos dicho antes, todos juntos. Estamos todos en el mismo barco. Felizmente yo llevo ya 30 años en este sector. La situación ha cambiado de como era hace 30 años ahora, y creo que tenemos que coincidir todos en trabajar juntos, en trabajar unidos para cambiar toda esta situación y poner en valor todo lo mucho bueno que hacemos. Bueno, pues con estas palabras vamos a ir finalizando. Terminamos ya. Les damos las gracias a todos los que nos han acompañado aquí hoy en el Hotel El Montico, en Tordesillas, en Valladolid, a todos los que nos habéis seguido a través de las cámaras de las 7 de Castilla y León Televisión. Nos quedamos con esa idea. Hay que comunicar bien, con rigor y seriedad, algo que aquí en Castilla y León Televisión ya saben que hacemos. Como siempre, cada semana nos vemos en Surcos y en una nueva edición de los encuentros de Surcos que muy pronto les anunciaremos. Gracias.